Cifuentes y hoy vamos a hablar de la hepatitis. Tú, si tienes alguna consulta, duda, quieres saber más de ese tema, puedes participar. Recuerda a través de nuestra línea telefónica 212-4024, también a través de nuestras cuentas en redes sociales, Facebook y Twitter, que ya están en pantallas. Para hablar de este tema nos acompaña Javier Díaz Ferrer. Él es presidente de la Sociedad Peruana para el Estudio del Hígado. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué es importante hablar de la hepatitis en general, no? En general es un problema frecuente, es un problema de salud pública. Mucha gente lo tiene a pesar de no saberlo. La mayoría de estos pacientes son asintomáticos y como tienen sintomatología probablemente estemos hablando de una cirrosis o un cáncer del hígado. 8% de la población aproximadamente ha tenido contacto con hepatitis B y quizás 1% de la población con hepatitis C. Es decir, cifras nada despreciables de infección, ya sea por hepatitis B o por hepatitis C, que son dos de las hepatitis que van a cronicidad. Te vamos a hacer preguntas en pantalla para que nos vaya dando todos los datos, la información que necesitamos para entender bien esta enfermedad y también identificar si la sufrimos, como usted nos ha mencionado. Hay mucha gente que no sabe que tiene esta enfermedad. No da síntomas, muchas veces no da síntomas. Muy bien, vamos entonces para la primera pregunta en pantalla. ¿Qué es la hepatitis? Para empezar, y luego nos dice también los tipos, lo que ha mencionado dos. De manera general, la hepatitis es la inflamación del hígado. El hígado se puede inflamar por muchas causas, o sea, se puede inflamar por medicamentos, se puede inflamar por un virus, se puede inflamar por una enfermedad inmunológica, cualquier cosa por alcohol, cualquier cosa que inflame el hígado se llama hepatitis. El apellido de la hepatitis es lo que cambia. Como dije, si es viral, será hepatitis viral y ahí hay varios tipos, A, B, C. ¿Y en qué se diferencia una de la otra? El tipo de virus. Un virus... Pero no es que sea más intensa que otra, ¿o sí? Son diferentes y tienen diferentes mecanismos de contagio. Por ejemplo, la más frecuente y la más común es la hepatitis A. Le da mucho a los niños. Esa se contagia por vía fecal oral, llamamos nosotros. ¿Y eso es que por la higiene? Higiene, o básicamente. Por algo que los padres quizás no se dan cuenta que están haciendo mal con sus hijos. Higiene, básicamente. Higiene. La hepatitis A. La hepatitis B y la hepatitis C, que son más importantes porque van a la cronicidad, se contagian principalmente por vía sanguínea y por vía sexual. Algunas de ellas tienen vacuna y pueden ser prevenidas, como la hepatitis A y la hepatitis B. La hepatitis C no tiene vacuna y la única manera de evitarla es evitar los factores de riesgo. Ahora, ya que habla de las vacunas, por ejemplo, si un bebé recién nacido, ¿se le tendría que poner una vacuna ya que son los más propensos a tener la hepatitis A o no necesariamente? La hepatitis A no está dentro del esquema nacional de inmunizaciones, pero se le puede administrar a los niños en la primera etapa del nacimiento, la primera etapa del desarrollo. Y la hepatitis B, por ejemplo, es una cosa muy importante. Nuestra generación no ha sido vacunada universalmente contra la hepatitis B, por eso tenemos altas tasas de infección o prevalencia de hepatitis B. Sin embargo, hace aproximadamente 10 años ya está dentro del esquema nacional de inmunizaciones, o sea, todos los niños reciben en su esquema de vacunación hepatitis B incluida, ¿no? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta en pantalla. Recuerda que pueden participar marcando el 212-4024 también a través de nuestras cuentas en redes sociales. ¿Cuáles son sus síntomas? La hepatitis puede ser aguda o crónica. Casi todas, independientemente de la causa o de la etiología, es similar. O sea, fiebre, malestar general, ictericia, es decir, ponerse amarillos, el color, el tinte amarillo en los ojos, la orina cargada, esos son señales o síntomas de que hay ictericia. Entonces, fiebre, malestar general, ictericia, decaimiento, falta de apetito, son las molestias que uno puede presentar cuando tiene una hepatitis aguda. Los pacientes con hepatitis crónica son diferentes. Estos, como dije al comienzo, la mayoría de las veces son asintomáticos, no tienen mayor sintomatología, ¿no? ¿Y ahí qué se hace? Allí es importante la búsqueda activa de esos pacientes en función a los factores de riesgo. Por ejemplo, si tú eres personal de salud que está expuesto a los pinchazos accidentales con jeringas, por ejemplo, tienes que hacerte chequeos y depistajes anuales para hepatitis B si no te has vacunado, o anuales para hepatitis C porque no hay vacuna. En población penitenciaria, por ejemplo, se recomienda
chequeo y despistaje de hepatitis B o hepatitis C. En drogadictos, sobre todo de uso de jeringas compartidas, son población a la que nosotros vamos activamente a buscar infecciones y no esperamos a que tengan sintomatología. Ahora, conocer la del hígado siempre se da esta broma, ¿no? Si estás renegando, si estás muy sensible, quizá emocionalmente, es porque sufres del hígado o que algo pasa en ese órgano. ¿Qué nos podría decir? ¿Es un mito o si tiene algún asidero este tipo de comentarios? No, eso es un mito. No tiene nada que ver. Digamos que la personalidad o el carácter de las personas no guarda relación con la función del hígado. Si hay un día así complicadísimo, la gente dice, esto es un hígado, no, o sea... ¿Y por qué nace entonces esta creencia? Esto creo que nace desde hace mucho tiempo atrás, desde la época griega, en que se asociaba a la personalidad flemática al hígado, pero no tiene hasta así. Lo descartamos rotundamente. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta para el doctor Javier. Dice: ¿cuáles son los distintos virus de la hepatitis? La hepatitis tiene varios virus que se diferencian por las letras del abecedario, como había mencionado al inicio. A, B, C, D, E, y se siguen investigando, algunas que todavía están en dudas, F por ejemplo, ¿no? Pero de hecho las más comunes son las tres primeras, A, B y C. Diferenciando rápidamente, como les dije, que la A, el mecanismo de transmisión es por vía fecal oral, alimentos manipulados inadecuadamente, y la B y la C principalmente sanguínea y sexual a vía de transmisión. ¿Cuánto dura esta enfermedad? ¿Cómo es el proceso? Las agudas, digamos que semanas a meses máximo, y se recuperan al íntegro. En cambio las crónicas tienen un proceso igual agudo que pueden recuperarse. En el caso de la hepatitis B la recuperación es mayor, y en el caso de la hepatitis C la gran mayoría no se recuperan y van a cronicidad. De allí la importancia de identificar esas hepatitis. O sea, si tú tuvieses hoy día una hepatitis o te contagiaras por hepatitis C por algún motivo X, tienes altísimas chances de ir a cronicidad. Aproximadamente 80% de chances de ir a cronicidad. Nos mencionaba que uno de los principales factores de contagio era vía sexual. Vía sexual o sanguínea. Y sanguínea. ¿Qué comportamientos están dando en estas personas? ¿Es porque tienen algún desorden en sus hábitos? ¿Por qué se contagian? Es el mecanismo de transmisión del virus. El virus se transmite por vía sexual o sanguínea. Para el caso del virus B, la vía sexual es una vía importante de transmisión. Para el caso de hepatitis C o del virus C, la vía sexual es un mecanismo de transmisión, sí, pero no tan importante como para el B. Allí, el mecanismo más importante es el sanguíneo, es decir, transfusiones de sangre contaminada, equipo quirúrgico inadecuadamente desinfectado, como dije, el uso de jeringas compartidas para los pacientes con drogadicción endovenosa. Básicamente esos son y hemodiálisis también, no son los principales mecanismos de transmisión de la hepatitis C. ¿Cómo se dan las cifras en nuestro país? ¿En qué zonas hay más incidencia de hepatitis? De hepatitis B, las zonas que tienen más prevalencia son las zonas altoandinas y las zonas de la Amazonía. Tienen alta prevalencia de hepatitis B, que estamos hablando de por encima del 8% de la población. Lima, entre 2 y 8% aproximadamente de prevalencia de hepatitis B. Hepatitis C es menos frecuente. Calculamos 0,8, máximo 1% de la población infectada con hepatitis C. Esas son más o menos las tasas. Hablamos de 250.000, 300.000 pacientes con hepatitis C y aproximadamente 1 millón quizás con hepatitis B. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, que es clave, seguramente que todo el mundo está esperando las respuestas de el siguiente enunciado, porque queremos saber, obviamente, los consejos que usted nos quiere brindar. ¿Tiene cura la hepatitis? Vamos a centrarnos. Las hepatitis agudas se curan espontáneamente en el 99% de los casos. No necesitamos ningún medicamento para la hepatitis A, por ejemplo, se curan solas. La hepatitis B no tiene cura en sí misma, pero tiene tratamiento que puede lograr inactivar el virus, mantenerlo dormido. Es más o menos como el VIH. No hemos logrado una curación del VIH, pero tenemos drogas que son lo suficientemente buenas para mantener el virus inactivo. Eso sucede con el virus de hepatitis B. Con la hepatitis C tenemos cura.
La hepatitis C fue descubierta aproximadamente en los años 90 y hoy, estamos hablando del 2015 2016, tenemos medicamentos que curan la enfermedad con tasas cercanas al 100%. O sea, hoy día hablamos de medicamentos muy buenos para la prevención de hepatitis. O sea, recapitulemos, ya que nos ha dicho que hay varios tipos de hepatitis, sobre todo teniendo el tema de las letras del abecedario. La hepatitis A que más le da a los niños, una madre de familia, un padre familiar, se da cuenta que su hijo sufre de esa enfermedad. ¿Cómo lo? Fiebre, le doy algún ¿Como una medicamento gripe? para la fiebre, voy mirando y cuidando la evolución del paciente. ¿Pero qué medicamentos se utilizan? No hay ningún tratamiento específico Nada. para la hepatitis A, se curan solos. Vamos acompañando el Son proceso. leves. Vamos ¿Y cuánto dura esto? pueden ser severas también. Pues, Pero el cuerpo tiene la capacidad de eliminar el virus en su totalidad. ¿qué debería hacer entonces el padre de familia con sus hijos que tienen Si hepatitis A? las molestias son severas, para el caso de una hepatitis A, seguramente llevarlo al médico y el médico lo que hará es, si el paciente no puede comer porque tiene muchas náuseas o vómitos, le ponemos suero, Okay. le ponemos medicamentos que quiten las O sea, náuseas y regula el los tema de la vómitos. alimentación. Así es. Nosotros vamos sintomáticos, vamos tratando los síntomas de la enfermedad, pero la enfermedad por sí sola, el cuerpo se encargará de eliminar el virus en su totalidad, para el virus de la hepatitis A. Ah, muy bien. La hepatitis B. La hepatitis B, como dije, tiene tratamiento, no hablamos de curación, sino tratamiento que logra inactivar el virus. O sea, una persona que le da hepatitis B nunca va a dejar de tener hepatitis Por B. ahora, los medicamentos que están a nuestro alcance no logran curar el virus B, Va permanentemente a tratarlos. pero lo inactivan. ¿Y qué significa que lo inactive? Que lo mantienen dormido y si el virus está dormido, pues no puede hacer daño a nuestro organismo y entonces evitamos problemas crónicos como la cirrosis o el cáncer de hígado. ¿Y cómo una persona vive con ese tratamiento De permanente? por vida, como puede vivir un hipertenso o un paciente diabético con su insulina o los pacientes VIH que hoy día reciben una serie de medicamentos para mantener igualmente dormido el virus, Ajá. pero no logramos hacerlo. Y para tratar la hepatitis B, ¿qué tipo de medicamentos se dan para justamente, mantenerlo inactivo? ¿Y cuándo se lo come? Porque mucha gente se debe preguntar eso. Este punto es interesante porque nosotros como Asociación Peruana de Hepatología hace algunos años atrás promovimos la creación de una guía nacional para el tratamiento de la hepatitis B y logramos que esta guía, digamos, fuera aprobada por el Ministerio de Salud y los medicamentos que se incorporaron o que se sugirieron en esta guía hoy día son gratuitos. El Ministerio de Salud otorga tratamientos gratuitos en cualquier hospital, ya sea de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de la Seguridad Social, a los pacientes con hepatitis B de manera gratuita. Entecabil o tenofovir son dos de las drogas que se utilizan para tratar hepatitis B. Una sola pastilla. Sobre la hepatitis C, ¿qué nos podría decir? La hepatitis C es una cosa que ahora nos está generando mucho trabajo a los médicos, gastroenterólogos, hematólogos e infectólogos. En función de que no existe vacuna, como mencioné hace un momento, la mayoría de pacientes van a la cronicidad y son asintomáticos. Muchos hemos escuchado seguramente a través de la prensa que hay medicamentos que curan la hepatitis C, pero los costos son muy elevados. Son muy elevados. Han ido disminuyendo los costos de los medicamentos, pero aún siguen siendo costosos. Hasta no hace mucho, solo la Seguridad Social tenía la capacidad de tratar a pacientes con hepatitis C. En los 2 últimos años tenemos muchísimos medicamentos, una variedad y una amplia gama de posibilidades de tratamiento que son relativamente costosos, pero el esfuerzo de la asociación nuestra ha sido, como hicimos hace algunos años, reunir a médicos de diferentes especialidades, infectólogos, gastroenterólogos, hepatólogos de los diferentes lugares del país y elaborar una guía, un documento técnico y presentarlo, como ya lo hicimos de hecho, a las instituciones del Ministerio de Salud, presentar esta guía y decirles, este es el aporte de la comunidad médica, académica, para el tratamiento de la hepatitis C, y ahora lo que estamos buscando es crear conciencias y lograr que se incorpore a un programa nacional que le ofrezca a cualquier paciente con hepatitis la posibilidad de tratarse. Muy bien, luego nos va a tener que decir la prevención, ¿no? Cómo evitar todo eso que nos ha dicho, los tratamientos y las consecuencias, pero la idea es prevenirlo. Antes tenemos llamadas ya que quieren hablar con usted. Primero le damos pase a Melissa desde Santa Rita. ¿Cómo estás, Melissa? Hola, buenas tardes, señorita. Mi consulta es para el doctor. Yo soy una persona con lupus eritematoso, histérico. También ya no tengo pastillas para, como dice el doctor,
tener dormida en la enfermedad, ¿no? Y consulté que una persona con lupus podría someter a una cirugía de liposucción. ¿Liposucción? Sí. Ok, muy bien. Primero, para que todos hablen de que se sonríe, doctora, ahí nos va a contar de qué sonríe. Por la pregunta de la liposucción, Sí. ha combinado, bueno, pero es una preocupación y está bien expresarla. ¿Lo que es lupus exactamente? No tiene nada que ver con el tema que estamos tratando. El lupus es una enfermedad inmunológica. Digamos, los anticuerpos propios de uno atacan a células de nuestro propio organismo. Y para mantener la enfermedad controlada se usan inmunosupresores. El más conocido probablemente sea la prednisona. Ahí donde hay encontrado cierta similitud con el tema del tratamiento, imagínate. Probablemente no tiene nada que ver con el tema de la liposucción, que es una cuestión más estética, como todo tipo de cirugía. Siempre primero las primeras recomendaciones que se lleva a cabo en lugares seguros y por médicos especialistas. Todo paciente que va a ser sometido a una cirugía tiene que tener una evaluación previa cardiológica, un riesgo cardíaco, un riesgo cardiológico, que evalúen si el paciente está en condiciones independientemente de la enfermedad de fondo, de ser sometido a una cirugía. ¿Con qué especialista tendría que ir? Cirujano plástico. Como un cirujano plástico. Que le digan cómo esa relación que ella tiene de su tratamiento con la liposucción. El riesgo cardiológico. Seguramente nosotros hacemos el riesgo cardiológico y el riesgo neumológico, son dos cosas que pasar por eso definitivamente antes de esa decisión. Sí. Muy bien. Vamos con Ingrid. Ahora desde Jesús María, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Doctor, una consulta. Mi hijo tuvo hepatitis en este febrero. Tengo una dieta blanca que haga, ¿no? Porque el hijo estaba demasiado inflamado. ¿Tiene algo y ahora consecuencias o ya pues pasa nada más así? Pues la hepatitis A, como dije, es una hepatitis benigna. Casi en el 99% de los casos cura espontáneamente y lo único que hacemos los médicos es acompañar el proceso de síntomas y vamos solamente tratando las molestias. De febrero a la fecha yo calculo que el paciente debe estar curado, ya no hay ninguna preocupación ni ahora ni en adelante, ¿no? Porque muchas veces muchas mamás nos preguntan en la consulta, mi hijo tuvo hepatitis A hace 10, 15, 20 años y están preocupadas ahora si es que puede haber quedado alguna secuela. No queda ninguna secuela. Interesante poder aclararlo. Más llamadas al 212-4024 Aide desde el Callao. Se quiere comunicar con usted, doctor. Hola, Aide. ¿Aló? Aide, ¿estás ahí? ¿Te animas a contarnos tu opinión, tu comentario, tu pregunta? Aide. Se chupó, no importa. Tenemos otra llamada. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es sobre el caso de hepatitis C. Ya, quería saber si yo soy trasplantado de hígado en el Hospital Almenara. Quería preguntar al doctor si es que tienen conocimiento de cuándo llegan las medicinas para la cura de la hepatitis. Muy bien. Gracias, Pedro, por tu comunicación. Pedro, nosotros justamente la guía que hemos terminado de elaborar ahora ya incorpora los nuevos medicamentos que ya están en el Perú. Hoy en el Perú tenemos la posibilidad de utilizar medicamentos como sofosbuvir, daclatasvir, cimaprevir, asunaprevir y varias combinaciones de estos medicamentos pueden ser usados en pacientes post-trasplantados sin ningún problema. De hecho, hay que esperar seguramente un tiempo pequeño, corto, en el que podamos, en la seguridad social, en el caso del Hospital Almenara, seguramente poder tener acceso a estos medicamentos. Ahora, con el tema de trasplante, ¿qué más nos podría decir? ¿Cuánto se ha avanzado en nuestro...? Trasplante es un tema que preocupa principalmente las bajas tasas de donación. O sea, no tenemos donantes, no hay cultura de donación. Y no basta poner, yo siempre menciono esto, no basta poner en el DNI que sí soy donante, si no he manifestado a mi familia y a mi entorno mi voluntad de ser donante. Se siguen dando estas contradicciones de que uno por voluntad sí quiere, pero la familia se niega y eso genera un problema en el... Un problema muy grave porque si la familia se niega, por más que el DNI diga sí, nosotros no estamos en la capacidad de utilizar esos órganos. Entonces uno hay que... Si uno tiene la voluntad de ser donante, hay que manifestarle a la familia y convencer a nuestra familia que no cambie nuestra decisión si llega a... O sea, en mi trámite, yo por ejemplo decido ser voluntaria y necesito que alguien de mi familia firme que
Hoy estamos cambiando algunos procesos. Hoy hay un documento que tiene, digamos, valor legal, donde uno firma ya y aclara que es donante. Anticipado. Pero los que no hacen este trámite y que solamente ponen en su DNI que sí son donantes, eso no basta. No basta si es que la familia, a pesar de esta voluntad expresada en el DNI, dice que no, pues no podemos hacer nada para ello. Tenemos tasas muy bajas de donación, tenemos mucha gente en espera de trasplante. Hoy mismo en el Hospital Trabagliati, donde yo trabajo, se encuentran los cirujanos de trasplantes trasplantando a un paciente por hepatitis C, cirrótico por hepatitis C, y bueno, es algo con lo que luchamos y con lo que trabajamos día a día. Muy bien. Tenemos más llamadas ahora desde Barranco. Joyce, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi consulta es sobre la hepatitis autoinmune. ¿Sobre qué? Quiero saber de hepatitis autoinmune. Ok. Ajá, quisiera saber después de cuánto tiempo se puede pensar en un trasplante de hígado. Muy bien, Joyce, gracias. ¿Qué nos podría decir en resumidas cuentas el tema de la hepatitis autoinmune? La hepatitis autoinmune es otro tipo de hepatitis, como dije, el apellido es lo que cambia. Aquí la causa de la hepatitis, de la inflamación del hígado, es una enfermedad inmunológica, lo que causa la inflamación del hígado. ¿Apenas uno nace? No, esto puede presentarse en diferentes etapas de la vida. Un paciente con hepatitis autoinmune no necesariamente va a necesitar el trasplante. Okay. Un paciente con hepatitis autoinmune, como un paciente con hepatitis crónica del tipo B, C o cualquier otra, puede ser manejado y puede ser estabilizado en su enfermedad. Si la enfermedad es estabilizada, no llegará nunca a cirrosis, y si no llega a cirrosis no habrá necesidad de trasplante. Okay. Entonces, en principio, una enfermedad bien controlada y detectada a tiempo no llevará a cirrosis. ¿Qué es llegar a cirrosis? ¿Qué características podría dar? La cirrosis, para graficarlo de alguna forma, es el endurecimiento del hígado. El hígado es un órgano muy noble y digamos que se encarga del metabolismo y de desechar todas las sustancias tóxicas que nosotros ingerimos. Si lo comparamos, digamos, con algo gráfico, es como si fuera una esponja, y un hígado cirrótico es como una piedra poma. El hígado se endurece y no es capaz de realizar las funciones que normalmente hace. En esas condiciones, en un paciente con cirrosis, con un hígado que ya no es recuperable, las funciones no se llevarán a cabo e irá perdiendo capacidades poco a poco, y esos pacientes son los que trasplantamos. Muy bien. Tenemos una llamada más desde Chorrillos. Juan, te escuchamos. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Mi mamá falleció ya, estuvo 30 días internada en el Hospital Trabagliati en la unidad de hígado por hepatitis autoinmune. Quisiera saber si los hijos también pueden heredar esta enfermedad. Muy bien, Juan. Gracias por tu pregunta. Sí, no es frecuente, pero sí es una posibilidad. La hepatitis autoinmune, las enfermedades inmunológicas son hereditarias, pero generalmente van hacia las hijas, ¿no? Hacia las mujeres más frecuentemente que los hombres, pero sí pueden ser heredadas. Y él podría ser, o personas como Juan, que saben que sus familiares tienen esta... Hay formas de hacer chequeos y hacer depistaje de enfermedades inmunológicas del hígado, sí. ¿Tendría algún dato este test, este examen, o cómo lo podrían pedir? Hay marcadores de enfermedades inmunológicas que para la gente que tiene familiares directos que han fallecido con esas enfermedades, pues que uno puede hacer y chequearlo, para evitar que lleguen a mayores. Perfecto, doctor Díaz Ferrer, muchísimas gracias por haber venido y contarnos todo sobre la hepatitis. Ya nos tenemos más claro los tipos, las consecuencias y también los tratamientos. ¿Dónde la gente podría comunicarse con usted? Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy médico del Hospital del Seguro del Hospital Trabagliati, que trabaja en la Clínica Internacional de San Juan. Muy bien, gracias doctora. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Sobre el Tapete de Discapacidad y Trabajo.